buenos días Latinoamérica. Bienvenidos a Clavinas, Hub Creativo Digital. La verdad es que tenía muchas ganas de tener esta entrevista, porque hace un tiempo la invitada de hoy, Rocío Silleras Aguilar, saltó a los medios de comunicación en España por algo que era bastante inaudito en un momento determinado aquí en este país, que era la posibilidad de que una licenciada o una doctora, en su caso, en Bellas Artes, colaborara con un grupo de investigación científico, concretamente en la lucha contra la COVID. Eso fue algo que llamó mucho la atención a nivel de los medios de comunicación en España y de hecho fue invitada a los diferentes programas, digamos, de prime time en este país y pues algo que a lo mejor para nosotros en el sector, digamos, de personas que nos dedicamos a la innovación y a la creatividad no es tan extraño, ¿no? El hecho de que exista cooperación entre otras disciplinaridades, entre diferentes disciplinas en el ámbito de la innovación o de la creatividad. Rocío está hoy para contar precisamente cómo fue ese proyecto, cómo desarrolló ese proyecto y sobre todo también nos va a hablar de eso, de la transdisciplinaridad y cómo ha ido evolucionando su trayectoria personal y artística en torno a trabajos que en teoría pues están en ese límite de las cosas, ¿no? El límite de las disciplinas. Buenas tardes, Rocío. Buenos días. Decía también para Latinoamérica. Bienvenida, Rocío. Y bueno, Muchas gracias. contaras un poco cómo ha sido todo ese proceso y cómo empezaste a colaborar. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Sí. ¿Cómo empezaste a trabajar en un grupo de investigación científica que en teoría pues, era algo ajeno, digamos, a la materia común que trabajamos desde los ámbitos, digamos, de la creación artística? Pues sí, bueno, lo primero, buenas tardes o buenos días, según en donde nos encontremos, y muchísimas gracias por haberme invitado a un proyecto tan bonito. Los Cravinas me parecen una propuesta muy interesante y sobre todo necesaria. Y bueno, ¿cómo llegué yo aquí? Yo creo, como hablábamos el otro día, es la respuesta que más he dado en estos últimos meses. Ha sido un poco, no sé, a la gente le llama mucho la atención. Para mí en realidad fue muy natural, también porque nos encontrábamos en un estado de excepción, ¿no? Y al final, pues en situaciones extraordinarias a veces surgen respuestas extraordinarias. Y en realidad fue al meterme al Hackathon de Madrid, que quise, bueno, yo me encontraba en la beca de Samsung, quise ayudar en lo que fuera. En principio no entraba con un proyecto en mente, sino que era pues ver qué se estaba cociendo por allí y ayudar en lo que pudiera. Y miré todos los proyectos que allí había y el de Joaquín me pareció el más interesante. Y sobre todo necesario, ¿no? Porque yo en Madrid estaba viviendo con una persona que trabaja en un hospital de Madrid y claro, pues conocía un poco lo que estaba sucediendo y pues me pareció lo más interesante, la verdad. ¿Qué estás haciendo tú exactamente en un proyecto? ¿Qué es el proyecto? O sea, el XCOF, ¿qué es? Y Sí, cómo te, más que cómo te relacionaste, cómo te estás relacionando y qué estás haciendo tú en un proyecto que es, en teoría es un proyecto de aplicación de inteligencia artificial para lectura y comprensión de radiografías de gente afectada por neumonía por la COVID, ¿no? sí, es análisis de radiografías. De hecho, me he preparado una presentación porque me parecía que igual era la forma más sencilla, ¿no? De trasladar qué es lo que estamos haciendo y qué es SCOPE y demás. Me gustaría conocer un poco qué haces tú en ese grupo de investigación dedicado a la COVID, ni más ni menos, y que, bueno, nos cuentes cómo desarrollas tu trabajo en la línea de inteligencia artificial. Bueno, luego me gustaría que me contaras también cómo llegas tú a la programación, que sé que has estado colaborando con un proyecto de Samsung, también que me cuentes también tu relación con el arte sonoro, me parece todo muy interesante. O sea, me pareces un perfil extremadamente interesante, ¿no? Y para nuestra audiencia yo creo que les va a inspirar mucho, ¿no? Esta posibilidad de irradiar cosas desde el arte, ¿no? hacia otras disciplinas. Bueno, cuéntanos. Vale, pues si queréis empezamos, pues como lo has dicho, ¿no? Explicando un poco el proyecto SCOPE, y luego ya pasamos a la formación que me llevó hasta aquí y luego ya esa relación con el arte.
Pues en ESCOP, como comentabas antes, lo que hacemos es aplicar la inteligencia artificial a radiografías, ¿no? Aunque ahora estamos ampliando con otro tipo de imágenes médicas, o lo haremos en un futuro, empezó con radiografías. Es un proyecto de investigación liderado por Joaquín López Herraiz y es de la Universidad Complutense de Madrid, en concreto del grupo de física nuclear, del que él formaba parte. Y el origen, pues fueron los hackatones, ¿no? Que normalmente son, pues eso, un bullicio de gente, todos reunidos, ¿no? Y muy dinámicos, pero en nuestro caso, pues fue a través pues como estamos hablando ahora, en realidad, a través de Internet y las nuevas tecnologías, porque, bueno, cada uno estaba encerradito en su casa. Y en el Hackatón de Madrid es donde conocí a Joaquín. En realidad yo entré pues buscando ayudar en cualquier tipo de proyecto. Yo estaba en Madrid porque estaba con la beca de Samsung Desarrolladoras, que era presencial, pero bueno, lo cambiamos también, todo lo cambiaron a online y estaba finalizando la beca y bueno, pues ahí en estado de alarma todos encerraditos. Yo creo que eso fue un gran impulso para animarme a entrar en un hackathon, que es algo que tampoco hubiera pensado en la vida que yo fuera a hacer. Y si queréis, os he traído los vídeos que presentamos a los diferentes hackatones. Estuvimos en el de Madrid, que allí fuimos uno de los 20 proyectos seleccionados y estamos en su programa de impulso. También fueron a los de la UNESCO, el Code de Curve, que ahí quedó Master Winner, que bueno, ahí sí que fue, yo creo, el bombazo en todos los medios. Y ese estaba más dedicado a educación, entonces fueron los jovencillos y los mayores pues fuimos al Hackathon Europeo, ¿no? Que desde Madrid nos insistieron mucho en participar y también sacamos muchas cosas buenas de ellos. Y si queréis podemos poneros los vídeos, así también yo creo que la gente puede hacerse una idea de qué es lo que te piden así en un hackathon de este tipo, ¿no? Durante esta crisis, la carga de trabajo de los médicos aumenta enormemente y la importancia y rapidez de su diagnóstico es fundamental. En EXCO queremos ayudar a los médicos a hacer una valoración médica más rápida y objetiva, dando información y métricas de su interés, facilitar su toma de decisiones con una herramienta entrenada con cientos de casos de pacientes, alojada en tomografía.es, donde puedan analizar radiografías de manera local desde su navegador. La herramienta da un análisis inmediato del nivel de gravedad del paciente, que pueden usar para valorar su evolución. Actualmente, los resultados obtenidos señalan una precisión de más del 90%, evitando los falsos negativos en un 100%. Para crear el prototipo, usamos la inteligencia artificial con datos que ya estaban disponibles. El grupo está formado por expertos, profesionales y estudiantes de diversas áreas, principalmente de medicina y física nuclear. Contamos con la colaboración de 4 hospitales que ofrecen su experiencia para facilitar una rápida implementación. Hemos transformado una idea en un prototipo funcional. Hay otras herramientas similares, pero no usan formatos de radiología. Por eso nuestra herramienta trabaja con DICOM. Con ello, hemos desarrollado una herramienta real y comenzado a trabajar con imágenes del Hospital Clínico, analizando casos reales de la Comunidad de Madrid. E iremos mejorando continuamente nuestra capacidad de predicción. Para acelerar nuestro proyecto necesitamos colaboración con servicios de hospitales que puedan aportar sus casos anonimizados, radiólogos dispuestos a usar la herramienta y dar su feedback, y recursos, personal de apoyo para procesar la información e imágenes recibidas. La plataforma puede ser adaptada a otros órganos, patologías y otras técnicas de imagen médica. Se puede usar en otros países, especialmente en el hemisferio sur, para aumentar sus recursos. Hemos creado una herramienta potente, accesible, útil, escalable y sobre todo versátil para ayudar en esta crisis y en otras muchas. Y es que juntos somos más fuertes y juntos venceremos. Este era nuestro primer encuentro, en realidad. Allí nos conocimos. Algunos de los demás componentes sí se conocían de la Complutense y del grupo de investigación, pero bueno, la mayoría no nos conocíamos y de hecho todavía en persona no nos conocemos. Y bueno, allí conseguimos crear el prototipo, que tuvo los resultados preliminares que habéis visto en el vídeo,
que la verdad que son bastante buenos, ¿no? Contando que es una primera aproximación con Open Data, la verdad que era emocionante. Y a mí me gustaría también destacar de los hackatones que, bueno, yo en realidad me imaginaba un sitio totalmente diferente, ¿no? Te imaginas que es como, pues eso, un sitio solo para gente de programación y que no tienen cabida otro tipo de personas, y cuando llegas allí dentro, en realidad ves que, bueno, que todo tipo de perfiles son necesarios, ¿no? De hecho, en muchos de los proyectos luego andaban por LinkedIn pidiendo a gente de otro tipo que por favor se adhiriera a ellos, y me gustaría animar un poquito, ¿no?, a la gente a que se metan más hackatones, que de verdad son experiencias. A mí me pareció interesantísimo, es un palizón, eso sí que es verdad, pero sí que aprendes mucho a las metodologías ágiles de hoy día, ¿no? Que a mí me comentaban en la beca y decías, esto es imposible, ¿no? Que en una semana o 2 semanas llegues a hacer, ¿no?, de pensar una idea a hacer un prototipo, pues, y la verdad es que al final lo haces, ¿no? Es sorprendente. Y luego, como te contaba, pues la gente jovencilla del grupo pues fue al hackathon de la UNESCO, que estaba más dedicado eso, a gente joven, con un fin educativo, etcétera. Y allí, bueno, pues el proyecto quedó Master Winner, cosa que me encanta y que me hizo sentir súper orgullosa. Martin is a senior citizen who had COVID-19 symptoms and went to the hospital. His tests were inconclusive, so he was sent back home. A couple of days later, he got worse and he was finally admitted. His physicians were not aware that in a week he was going to end up in the intensive care unit. Fortunately, Martin recovered, but then it was unclear when he was ready to be discharged and leave room for other patients. Being in the 21st century, don't you think that physicians should have better tools to assist them in all these decisions? At EXCO, we want to help doctors make medical evaluations faster and more objective, giving them relevant information and metrics obtained from the chest radiographics of their patients. Chest X-rays are cheap, fast, and portable technology. More than 500,000 chest X-rays has been done in the world since this pandemic started. This huge amount of X-rays can be analyzed with artificial intelligence tools to improve the speed and reliability of medical decisions. We've created an online tool that can be used by physicians to analyze X-rays with deep learning models trained with thousands of images. We achieve a precision greater than 90% without false negatives. It can be used locally directly from their browser without loss of privacy, allowing greater scalability and accessibility. We also plan to implement a version into the PACS system of a hospital in a pilot program. We are a group of physics students and a professor who wants to use their passion for coding and image analysis to contribute in this cause, with the support of other professionals, radiologists, and hospitals in Madrid. We have already started working with radiographs of their patients. During this hackathon, we got feedback from radiologists and physicians from countries all over the world, and several companies and research centers have shown their interest. We will continue working on improving our tool so that it can be used worldwide and increase the medical diagnostic resources of many countries. We are creating a powerful, accessible, useful, scalable tool to help in this crisis and many others. Because together we are stronger. Together we will win. Es increíble que la colaboración entre diferentes instituciones al final pueda dar la solución a un problema global. Bueno, puede dar la solución o por lo menos paliarla, ¿no? Creo que la solución es bastante más compleja. Pero creo que nos ayude, sobre todo el uso de los datos, ¿no? Que nos ayuden a recopilar información sensible y útil para todos, ¿no? Es muy interesante. Sí, sí. Sí, de hecho, estos proyectos yo creo que es la parte más interesante que tienen, ¿no? Al final, nuestro fin es ese, ayudar a los médicos y que pues tengan ciertas métricas, ciertas imágenes, ¿no?
cierta información extra que ayude a facilitar y agilizar su trabajo. Porque al final el radiólogo, el médico, es el que tiene que decidir todo. Pero bueno, como se comentaba en este vídeo, pues por ejemplo, para decidir cuándo es el momento más idóneo para que una persona ya reciba el alta, por ejemplo, pues ahí te puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial y este tipo de herramientas, precisamente por esa información extra. O yo qué sé, cuando en los momentos previos, ¿no? Cuando las radiografías todavía no son concluyentes o incluso te pueden dar un falso negativo porque ningún test es infalible, ¿no? Ni las PCRs ni nada, pues esa información extra y que además se te da automáticamente y de una forma rapidísima, pues te puede ayudar a los médicos a hacer una valoración mucho más rápida. Entonces, al final, ese era nuestro único objetivo. Y si queréis pasamos a ver el último vídeo, el del Hackathon Europeo, que también quería mencionarlo, aunque allí no fuimos seleccionados y de hecho antes de empezar ya sabíamos que no iba a pasar, ¿no? Esto es como cuando mandas algunas obras de arte a ciertos festivales, ¿no? Que tú sabes que independientemente de lo bonita o fea que sea tu obra, ¿no? Si es mejor o peor, pues tú sabes si va a encajar con lo que necesita ese festival en concreto. Así que vemos el último vídeo y ya pasamos a explicar toda la herramienta y demás. At ExCOP, we want to help doctors make medical evaluations faster and more objective, giving them relevant information and metrics obtained from the test radiographics they do. X-rays can be analyzed with artificial intelligence to improve the speed and reliability of medical decisions. We've designed an online tool that can be used by physicians to analyze X-rays locally from their browser. It gives an immediate analysis of the patient's severity level that medical doctors can use to assess their evolution. We're one of the finalists in the Spanish and the UNESCO hackathons, because we've created a prototype and trained it with open data until achieved a precision of 90% and detected 100% false negatives using medical image formats. That differs from other projects. Now we are ready to work with images from patients from the Clinical Hospital in Madrid, and we have the support of 4 hospitals, which has offered their expertise and data sets to facilitate a fast implementation. We've started collaboration with companies and other research centers in the world. We are getting feedback from radiologists and physicians from many different countries, and we will continue working on improving our tool, the web, and the interaction with radiologists. It can be used worldwide, increase the medical diagnostic resources, and help in many other crises, adapting it to new situations. We are a multidisciplinary team, including a radiologist with experience in artificial intelligence. Our next steps are implement it with Hospital PACS system, execute a pilot program expected to start in a few weeks, and obtain the CE and PDA mark following the regulation to prove the safety and efficacy of our products. Because together we will win. Bueno, este es el último vídeo, ya no nos presentamos a más hackatones, ya tuvimos bastante. Porque además, ya te digo, yo estaba con el final de la beca de Samsung, ¿no? O sea que fue una locura, aunque he de decir que me vino genial, ¿eh? Porque eso del estado de alarma y estar encerradito, a mí lo de estarme sin hacer cosas no me sienta bien. Y la verdad que fue una alegría al final, ¿eh? El poder participar y bueno, todo lo que he aprendido y demás. Perdona, Xavier, es que no te oigo. No, que estaba diciendo que efectivamente Perdón. el encierro nos ha venido muy bien para crear todavía más, ¿no? Sí. La organización precisamente durante estos meses. Sí, sí. De hecho, los psicólogos, bueno, siempre están diciendo que el aburrimiento es buenísimo para la creatividad y es verdad, ¿eh? Estarse un ratito cada día sin hacer nada, eso es maravilloso para que surjan ideas. Y bueno, como te comentaba antes, yo quería señalar también el Hackathon Europeo un poco para contar, pues fue el primer mes en realidad que nos conocíamos, ¿no?
mostrar un poco cómo en ese mes vas sumando y sumando cosas e iterando, ¿no?, sobre lo que la herramienta, la web y todo lo que estás desarrollando y va creciendo, que es una de las partes más interesantes que yo creo que tienen los hackatones, ¿no?, que te obligan, quieras o no, a dar un fuerte impulso al proyecto y a la herramienta, que en realidad era lo que más le interesaba a Joaquín, porque así pues acabas teniendo un producto de interés y aparte te dan una difusión enorme. Y luego también nosotros pudimos confirmar el interés de líneas futuras que ya se estaba planteando, Joaquín, ¿no?, como es el análisis de otro tipo de pruebas médicas, como son las ecografías, ¿no?, cosas con ultrasonidos y demás, que de hecho en un futuro próximo pues vamos a colaborar con una empresa y bueno, con el CSIC, con DASEL y demás. O sea que también lo quería mencionar por esa idea de transformar los problemas en oportunidades, ¿no?, que hoy está tan de moda en las cosas de empresa y de negocio y de demás, pero que en realidad yo ya las percibía en el arte de las vanguardias, ¿no?, en aprovechar el error, el azar y todo ese tipo de cosas. Y luego al hablar de un poco de mi praxis, ya veréis como hay bastantes más similitudes de las que pudiera parecer, ¿no?, que a mí me parece algo curioso del arte, cómo abre puertas, horizontes o caminos, ¿no?, que luego la sociedad continúa. Y bueno, nosotros en realidad nos decidimos por radiografías, aunque no se puede hacer masivamente así a lo loco, como igual una ecografía, aunque tampoco, al final necesitas el asesoramiento de un médico, quieras o no. Y bueno, la verdad que en el hackathon europeo sí que buscaban cosas que pudieran ser masivas. Pero bueno, las radiografías en realidad eran parte del protocolo clínico en España y al final ha sido parte de protocolos de otras partes del mundo, porque en realidad son muy versátiles, ¿no?, muy ágiles, son muy comunes, están en casi todos los sitios, ¿no? Sin embargo, pues máquinas de resonancia, de TAC y demás, aunque igual son muchísimo más precisas, pues al final son más caras, conllevan mucho más tiempo y su acceso es mucho más complicado. Una Y técnica bueno, democrática, ¿no? Digamos que la radiografía es más antigua, es más barata y más común en todos los lugares del mundo, ¿no? Eso te permite claro, sí, sí, y la idea era hacer algo, pues eso, que fuera útil para cuantas más personas mejor, y no solo en España, sino en otras partes del mundo. Y de hecho a nosotros nos han contactado clínicas de Camerún o de, qué sé yo, de un montón de países del mundo comentando precisamente esto, ¿no? Porque hay otros proyectos o con grandes compañías, grandes equipos que están trabajando también en proyectos similares, pero que optan pues por la resonancia magnética o el TAC porque, bueno, pues lucen mucho más, a veces hasta tienen máquinas relacionadas, ¿no? Y bueno, nos parecía una forma de aportar algo a todo esto, porque al final todos estos proyectos se interrelacionan, pero bueno, nos parecía eso más útil, más universal, había menos proyectos relacionados, por lo que podías aportar algo de interés y sobre todo teníamos acceso a datos, que yo creo que en eso Joaquín ha sido, vamos, espléndido, porque al final en este tipo de proyectos lo más importante es que tengas datos de calidad buenos, bien limpitos y con los que puedas entrenar a tus modelos. Y en eso la verdad que Joaquín ha sido genial. Y bueno, las líneas de actuación del proyecto, desde un principio él planteó dos líneas, ¿no? Primero la herramienta de investigación, que es una web open, ¿no? Como te comento, pues queríamos que fuera cuanto más accesible a todo el mundo, mejor, ¿no? Y al final, pues nosotros somos del ámbito de la investigación, la mayoría. Entonces, pues este tipo de propuestas, pues no sé, es que nos resultan más que necesarias, ¿no? Es como el arte, es algo que no lo puedes evitar, ¿no? Si te gusta la investigación, tienes que estar ahí. La demo está en la página de tomografía.es, que la tenéis aquí abajo.
Allí podéis entrar y veis la base de datos open. Esa demo servía también de plataforma de pues, nuevas mejoras que puedas hacer al modelo o la herramienta, y sobre todo eso, que fuese algo accesible a todo el mundo. Es verdad que lo web hace que puedas hacer redes menos complejas, pero te da esa parte buena, ¿no? Que es más accesible, fácilmente escalable y demás. Y la otra línea de actuación es ya perdona, es ya la herramienta clínica, que esa sí que tiene que ser cerrada, el uso de datos al final es diferente y esa es de uso médico. Y bueno, pues tiene que tener el marcado CD y FDA para poder funcionar en los hospitales. Y la idea es integrarlo con el sistema PACS, que es el sistema que se utiliza en los hospitales, o con máquinas de proveedores específicos, ¿no? Que hagan máquinas de radiografía. Y luego, pues en el caminar, pues ha ido surgiendo una tercera línea, ¿no? Que es otras colaboraciones y otros proyectos que están relacionados y que siguen fortaleciendo el proyecto. Y en realidad ambas líneas, ¿no? Tanto la herramienta web como la herramienta cerrada de clínica se van retroalimentando una a otra. Al final la cosa es hacerte fuerte y cuanto más grande y potente, mejor, claro. Y bueno, no sabía si explicar un poquito de la inteligencia artificial aplicada a radiografías de forma muy básica, tampoco, pero para que un poco, para que quien no conozca este mundo, pues se haga un poco una idea de qué es lo que hacemos. ¿Te parece bien? Claro, claro, por supuesto. Ah, sí. Pues bueno, la inteligencia artificial es un intento de simular la inteligencia humana, salvando una gran distancia. Hay que, en realidad nosotros lo que hacemos son la IA blanda, se llama, que son pues tareas muy, muy, muy sencillitas. Llegar a simular una inteligencia humana real, para eso queda, bueno, ni siquiera sabemos cómo funciona nuestro cerebro, cómo vamos a programar algo que se parezca a un mínimo, ¿no? Es algo imposible. Y luego, nosotros lo que aplicamos es técnicas de Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Que como veis, a veces se confunden estos términos, nada, son partes de la inteligencia artificial que a medida que vamos al círculo más pequeño, pues se hacen más complejas. Yo creo que con saber eso nos vale. Y lo que nosotros hacemos es procesar y analizar radiografías, y ya está, con redes neuronales. Ese sería la forma más sencilla de contarlo, ¿no? Le enseñáis a la máquina, o decir, a la inteligencia artificial, patrones de conducta o, es decir, patrones que se imitan entre ellos para diagnosticar algo concretamente, o que de alguna manera generan una dispersión de ese patrón, ¿no? Le estáis enseñando, mira, este es el típico caso de contagio, ¿no? Y aquí está este tipo de neumonía. Y efectivamente, Sí. como te apartes de esto, lógicamente estamos hablando de un falso negativo, de un falso positivo, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Es decir, cuéntame un poco. Sí, pues mira, lo he puesto un poco más abajo. Aquí, como es mi información así más técnica, pues puedo pasar para abajo. Nosotros al final lo que hacemos es dividir lo que un radiólogo haría de un vistazo, ¿no? Rápido, pues en pequeños trocitos, ¿no? Pues la primera parte me va a decir si esto es una imagen de una radiografía de pulmón, por ejemplo. La segunda, pues me va a segmentar ese pulmón y me va a decir, mira, estos son los pulmones y aquí tienes los cachitos que yo veo de interés. La tercera, pues igual te evalúa esos cachitos y te dice, oye, pues aquí encuentro estas cosas, ¿no? Y son este tipo de neumonía, el otro, tanto por ciento, así. Vamos partiendo por cachitos para hacerlo más sencillo. Y lo curioso de las redes neuronales es que se definen como una caja oscura, ¿no? Tú sabes un poco lo que entra y lo que sale, pero lo que sucede entre medias no tienes ni idea, ¿no? Sabes los algoritmos que le has puesto y demás, ¿no? Se trabaja con las bibliotecas que señalaba antes, pues con TensorFlow, Keras, cosas de estas, pero en realidad es un poco misterio lo que sucede y cómo aprende
esa máquina diferenciar, oye, esto es un oso, un gato, un perro. ¿No? En clasificación se suele poner ese ejemplo, ¿no? De gatos y perros. O el diferenciar una cara. Y en realidad lo que hacemos es eso, aplicar redes. Es que meterme ya en cómo funciona una red neuronal sí que me parece un poco igual demasiado, y sobre todo que no he preparado una presentación que os lo pudiera facilitar. Pero sí, al final lo que hace la máquina es ver patrones, ¿no? Machine Learning e inteligencia artificial lo que hacen es eso, descubrir patrones y decir, uy, esto me recuerda a esto, y calcular probabilidades. Muy bien. Y bueno, yo estoy en la parte de segmentación, que es la imagen esta que os he puesto detrás, ¿no? Que veis qué diferencia, pues aquí hay un coche, aquí hay una persona, eso sería segmentación. Y yo estoy en el grupo de segmentación, pero bueno, luego la verdad que hacemos también otras muchas cosas, ¿no? Pues de ayudar en la parte audiovisual en los hackatones, que está ahí con Paula de Burgos, sobre todo, que bueno, ella también es un perfil raro, pero al revés, ¿no? Ella es física, pero que le interesa muchísimo el mundo audiovisual, y de hecho seguramente el año que viene pues se ponga a hacer un máster en audiovisuales, y la verdad que lo hace genial, tiene un ojo potente. Pero bueno, también te puedes poner a buscar datos o documentación, legislación o qué sé yo, cosas de difusión, por ejemplo, ¿no? Como este Creabinar, al final es difundir el proyecto o cosas de community. También estoy, aunque tenemos que darle ahí una nueva iteración para hacerlo más profesional todo, pero bueno, al fin y al cabo lo más importante era la herramienta, lo primero, ¿no? Aquí tenéis un poco la web, está en diferentes idiomas, la podéis trastear todo lo que queráis. Y bueno, de aquí destacan la herramienta de diagnóstico. Ahora lo que tenéis es la demo, ¿eh? Porque la herramienta final está desconectada, como si estamos haciendo mejoras, pues hasta que se finalice esa segunda vuelta no volverá a ser activada. Pero bueno, sí que contáis con la demo, que al final veis que lo que hace aquí es un análisis muy sencillito, y la herramienta final ya habéis visto un poco cómo funcionaba en los vídeos, ¿no? Metes la imagen y ella misma te calcula rápidamente todo. Y está la parte de diagnóstico y luego la de evaluación, que ahí ya, pues si un paciente tiene varias radiografías, pues la herramienta le pone un ID, porque todo tiene que estar correctamente anonimizado, y bueno, ya sabes, los datos en salud es algo con lo que hay que ser hiper exquisito. Y nada, calcula la evolución en los diferentes días que se ha hecho las radiografías. Y aquí os he puesto vídeos de cómo funcionaba, pero bueno, la verdad que yo creo que lo hemos visto en los otros vídeos. Así que puedo ir ya a lo que estamos ahora y ese futuro próximo, ¿no? La herramienta continúa en fase de investigación. De hecho, pues como os he comentado antes, la herramienta clínica, en realidad, hasta que no tienes toda la certificación europea o americana o del continente donde quieras ponerlo, pues no puedes utilizarla en hospitales ni nada. Sí que vamos a hacer una prueba piloto que comenzaremos seguramente con el Clínico San Carlos, y la idea era empezar este otoño, ¿no? Por eso estamos tan liados perfeccionando la herramienta y demás, porque bueno, el ideal era estar para esa segunda ola, que bueno, nos guste o no, es un poco inevitable que venga. Y bueno, luego tenía que mencionar también pues todos los programas de impulso en los que estamos gracias a los premios que hemos recibido, ¿no? Del Vence al Virus, del Pau de Cur o del primer premio Compro Emprende, que al final pues allí contamos con formación, asesoramiento, se da cierta financiación para cierto tipo de recursos, para difusión, para, bueno, la verdad que es una infinidad de cosas las que estamos haciendo, que
pero bueno, estamos muy, muy, muy agradecidos. Y luego también la financiación de recursos informáticos de importantes empresas tecnológicas, ¿no? Como son Google Cloud o Amazon, o incluso en Senaí, pues Senaí y Cimatec nos permitieron utilizar sus superordenadores, ¿no? Que es algo que, bueno, yo oigo eso y me maravilla y estoy deseando. Y bueno, la verdad que todo este tipo de proyectos, sin ese tipo de financiaciones, pues al final te es imposible de desarrollarlos, ¿no? Porque necesitan mucho poder de computación. Y luego también mencionar la colaboración de los hospitales o de otros investigadores de otros países y demás, porque bueno, al final ellos son el mejor de los feedbacks. Los radiólogos son nuestro usuario, o sea que tener contacto tanto con buenos datos como con el feedback directo del usuario, pues yo creo que es fundamental. Bueno, como Y decíamos luego, como, en la conversación, a mí me gustaría, bueno, no sé si tienes más material preparado o no, sí me gustaría que, bueno, a mí me llamó la atención esta mañana, estaba escuchando la entrevista que te hacía Pepa Bueno en la cadena SER, y de alguna manera me llamaba la atención el hecho de que ella daba por sentado de que al final uno tenía que elegir entre arte y ciencia, es decir, que era un poco, bueno, ¿y ahora con qué te quedas? ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir haciendo arte o vas a seguir haciendo ciencia? Cuando en sí. realidad no tiene ninguna incompatibilidad, ¿no? Todo lo contrario, yo creo que tienen, ella te califica renacentista en esa entrevista, pero yo creo que es una cuestión que implica no tener que elegir, yo creo que no hay nada que elegir, es decir, es que perfectamente se puede estar practicando ambas orillas. Yo creo que tu experiencia personal ha sido esa constantemente, porque tú eres licenciada en Bellas Artes, pero has hecho arte sonoro y arte, como tú me decías antes para preparar esta entrevista, hablábamos de precisamente eso, ¿no? Es decir, el hecho de que trabajar en arte sonoro es trabajar en física, pero también es trabajar en arquitectura, trabajar en diferentes disciplinas a la vez, ¿no? Es decir, trabajar en la parte estética del arte, pero también es recrear otro tipo de mundos o trabajar colateralmente con otro tipo de mundos. Cuéntanos un poco eso también. Me interesa mucho tu visión personal. Sí, yo entiendo que pueden parecer mundos diferentes, ¿no? Para mí, a mí al principio hasta me sorprendía un poco la pregunta, pero bueno, la verdad es que me lo han hecho en muchos otros medios, ¿eh? Entonces veo que no es algo que para la gente es un poco singular. Pero si te fijas en la palabra tecnología, ¿no? En su raíz, tecnos, ya tiene una vinculación con el arte, ¿no? Desde la antigua Grecia, porque tecnos era arte, artesanía. O sea, en realidad el arte siempre ha ido de la mano de los avances tecnológicos y científicos, siempre, siempre. Y de hecho yo creo que son dos mundos que se retroalimentan uno a otro, ¿no? Porque el arte es capaz de extender horizontes o superar límites o dar un uso a las tecnologías que jamás lo hubieran pensado desde la parte más científica, ¿no? Más ortodoxa, y al revés, ¿no? La tecnología aporta nuevas vías de desarrollo para el arte, ¿no? Como sucedió, por ejemplo, con la fotografía, que al final surgió un nuevo arte y la pintura luego ha seguido sus desarrollos, ¿no? Decían que iba a ser la muerte del arte y mira, pues ahí está. Y con este tipo de tecnología sucede lo mismo. Además, yo creo que lo mejor de la inteligencia artificial y Big Data es que también es totalmente transversal. O sea, se va a aplicar en todo, nos guste o no. Y bueno, de hecho aquí al final es tratamiento de imagen lo que estamos haciendo. Que por ejemplo el Photoshop es tratamiento de imagen, ¿no? Pues un programa más artístico que el Photoshop que lo usamos todos, ¿no? Y al final son la misma cosa. Y luego, como bien dices, el arte sonoro es que sus orígenes ya son una reunión de disciplinas y una reunión de tecnologías, ¿no? Empezó en las primeras vanguardias y ahí ya todas las disciplinas artísticas fueron dirigiéndose hacia el sonido y sobre todo hacia el ruido, ¿no? Que yo creo que es el punto que nos une a todos. Y es curioso porque en las demás ciencias y humanidades en realidad también se produjo esa aproximación al mundo del ruido, ¿no? Yo creo que un poco para superar la hegemonía ocular
que es tradición en toda la cultura occidental, ¿no? La vista, el gran hermano, estamos un poco obsesionados con ese sentido. Y el ser humano al final siempre hacemos lo mismo, ¿no? Vamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y fuimos demasiado hacia los ojos, así que luego nos hemos tenido que ir hacia otros sentidos. Y entonces para mí esa reunión de arte, humanidades en general, ciencia y tecnología, a ver, para mí es que es muy natural, porque todo el arte sonoro está relacionado con la tecnología, no solo la más puntera, sino pues cualquier cosa tecnológica, ¿no? Lo analógico, lo digital, lo electrónico, todo tiene cabida, porque al final el sonido y la vibración están en todo. Y de hecho un poco eso era lo que más me gustaba, ¿no? Si me decidí por arte y en especial por arte sonoro después, es porque te permiten investigar donde tú quieras. No puedes meterte en todo y aprovechar todo tipo de disciplinas y llevártelas para ti. Entonces sí, yo no pienso elegir, yo me quedo con las dos, clarísimamente. No sé si te he interrumpido algo que querías explicarnos, alguna cosa más que querías compartir. Bueno, yo estaba... Pues como quieras, si no, sigo un poco tu discurso. En realidad solo me quedaba mencionar pues eso, los proyectos futuros que han aparecido, ¿no? Y esas colaboraciones como el Ultracop, que vamos a hacer con CSIC, TASEL y el Hospital Universitario La Paz, porque bueno, para que veas que la misma tecnología se puede aplicar a otro tipo de imágenes, pero también se puede aplicar a otras cosas, ¿no? Al final, si tú le metes otros datos y la entrenas para pues yo qué sé, reconocer caras o para lo que sea, lo puedes transferir de una cosa a otra, cosa que me parece muy interesante. Y luego lo último, nada, señalar, bueno, un poco los puntos que yo creo que nos han destacado frente a otros grupos, ¿no? Lo rápido que hemos conseguido ciertas cosas, esas metodologías agile que me hablaban tanto en Samsung, ¿no? Las colaboraciones y sinergias, la atención al usuario, ¿no? Cosas que son, pues, cursos que haces relacionados con mundo empresarial o nueva economía, te lo destacan en todos los sitios. Y aquí quería en especial destacar eso, ¿no? Que somos un grupo multidisciplinar. O sea, los hackatones, por ejemplo, veían con buenísimos ojos que hubiera gente de arte, ¿no? Y de otras disciplinas. También por animar a la gente a que se meta en otro tipo de proyectos. De hecho, en otros países lo multidisciplinar es el día a día, el ABC de gran cantidad de proyectos o empresas, ¿no? Sin embargo, en España, pues nos cuesta un poquito entrar en este tipo de dinámicas. No sé cómo será en Latinoamérica, pero aquí por lo menos nos cuesta un poquito. Creo que es un proceso y es un proceso que la sociedad en general tiene que asumir y que hacer, ¿no? El tema yo te lo comentaba el otro día también, ¿no? Es decir, la misma relación entre economía y cultura ha sido conflictiva, ¿no? Y el hecho de que este espacio esté dedicado precisamente a la difusión de la creatividad y de la economía y de la cultura como un todo, pues en sí también es muy significativo. Yo creo que ha habido siempre una cierta, ha habido dos orillas, una por parte de la economía, de no reconocer la cultura como un fenómeno económico, y por otro lado la cultura también ha sido renuente a monetizar su actividad, ¿no? Al hecho de que se pueda mercantilizar una actividad. Entonces, en este caso yo creo que estamos viviendo un momento muy interesante porque confluyen muchas cosas a la vez y ninguna nos parece impura, ¿no? Es una cosa que me llama la atención en este momento, la mezcolanza o la hibridación de lenguajes o de cuestiones no es considerado impuro, sino todo lo contrario, enriquecedor. Y eso dice mucho de la sociedad actual, ¿no? Bueno, no quiero monopolizar yo el discurso, pero en cierto modo, porque la invitada eres tú, pero sí me interesaba que nos comentaras también pues un poco tu trayectoria profesional o digamos artística en temas, por ejemplo, como un proyecto que tienes sobre resonancias magnéticas también, ya que te metes, que fue un poco la parte, digamos, que trabajaste más en la investigación doctoral. Y bueno, pues que nos cuentes un poco también la experiencia en cómo estás en Samsung, cómo entras a trabajar con tecnología también, ¿no? Que es una cosa muy interesante, una mujer trabajando en tecnología. Sé que las mujeres sois un sector minoritario dentro de la tecnología
Entonces, de algún modo, esta cuestión de mujer, tecnología, y haber entrado otra vez haber entrado en una dinámica diferente para la mayoría de mujeres, pues me parece interesante, ¿no? ¿Cómo llegas tú ahí y cómo te relacionas con todo eso? Sí, pues si te parece, empezamos por ahí, por el programa Desarrolladoras de Samsung, porque la verdad que es un tema que a mí me preocupa mucho. Yo soy socia de AMIT, que es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de aquí de España, que hace un trabajo alucinante en este sentido. Entonces, soy bastante consciente, ¿no?, del sesgo que hay entre géneros y de lo importante que es que las mujeres entremos en este mundo. Porque además es que nos guste o no, son las tecnologías presentes y que cada vez van a estar más metidas, ¿no? La tercera revolución industrial es que está ya aquí y de hecho el COVID ha acelerado todo este tipo de procesos. Entonces creo que es muy interesante e importante el destacar este tipo de iniciativas educativas que salen por parte de empresas tecnológicas, ¿no? En este caso de Samsung. Y de hecho os he puesto aquí enlace al Samsung Dev, que es la plataforma para desarrolladores de Samsung, que es donde se anuncian este tipo de propuestas, se hacen otros cursos además, ¿eh? Y bueno, yo me apunté en la de España, pero bueno, tienen una para cada país y animo a que la gente se meta porque al final te dan una educación y además de forma gratis, becada, ¿no? En la mayoría de los casos, que es bestial. El programa Samsung Desarrolladoras, pues empezamos en mi edición, fue la primera en la que ya se metían cosas de inteligencia artificial y Big Data. Y empezamos unas 1.200 mujeres. En realidad empieza con 3 cursos de desarrollo web. Y a medida que vas, ¿no?, aprobando los cursos, superando los cursos, pues van quedando menos personitas y al final pues unas 40 entran en el curso de experto en inteligencia artificial y Big Data. Y bueno, yo en cuanto vi que, de hecho incluso antes de que lo sacaran, yo ya estaba escribiendo y diciendo, oye, vais a sacar el curso de... Porque yo sabía que había, ¿no?, que rondaba por ahí por el aire y claro, me interesaba muchísimo estar allí. Y acabamos, en mi grupo éramos 20 chicas y guerreras, guerrerísimas todas, que de hecho yo estoy convencida de que seguro nos van a dar más de una sorpresa. Y pues muy variopintas, ¿no? Había gente pues desde una teleco, gente que había estudiado informática, cosas de documentalista o qué sé yo, de todo tipo de perfiles. Y a mí me gustó muchísimo, ¿no?, que hubiera gente de humanidades, que al final lo vemos muy separado de este tipo de cosas, pero están ahí y en un futuro se tienen que desarrollar por ahí. De hecho, era parte de lo que me interesaba, ¿no?, el continuar las cosas de doctorado con este tipo de tecnología que va a ser tan actual. Y bueno, de hecho seguimos en los cursos, todavía la estamos haciendo porque al final nos han dado otro curso avanzado de transformación digital, cosa que nos viene muy bien, sobre todo, por lo menos a mí, que soy de Bellas Artes, que bueno, al final de cosas del mundo real, en mis tiempos, pues a veces se les olvidaba un poco, ¿no?, ponerte los pies en el suelo. Y luego quería hablaros un poquito, pues eso, de mi experiencia académica, porque yo tampoco estoy loca, ¿no?, y no me voy a meter en un proyecto en el que no entienda nada de cómo funciona ni cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la experiencia investigadora casi todo ha sido en arte, pero bueno, yo he participado en varios proyectos y, por ejemplo, Mosons era de Teleco. Luego, como bien decías antes, mi tesis doctoral, al ser de arte sonoro, yo me pasé más tiempo en Teleco que en mi propia facultad, ¿no?, porque iba a exprimir muchísimo más en esos otros campos que en algo que ya me era conocido. Y luego los PFC de Teleco, que también co-tutoricé algún proyectillo en el que hacíamos desarrollo de aplicaciones sonoras con la Kinet, por ejemplo.
o esos proyectos artísticos que relacionan arte y medicina, en los que yo al final pues he colaborado con algunos hospitales. Entonces, pues ya me conocía cómo se trabaja en investigación, que al final te da igual el campo. Hombre, en ciencias sí que tienes que ser más ortodoxo, ¿no? Y en arte, pues además de las metodologías científicas, pues metemos las metodologías poéticas y tenemos más libertad. Pero bueno, al final la investigación es investigación y entonces eso me ha facilitado mucho. Y luego también el haber colaborado ya con hospitales o alguna cosita con el CSIC que había hecho ya antes, ¿no? Como que pues te sientes más cómoda y al final, ya te digo, para mí ha sido un proceso más natural de lo que puede parecer por fuera. ¿Qué consejos darías en este momento a las mujeres, sobre todo, para la gente que proviene sobre todo de la zona artística, del área artística, para entrar en la tecnología? ¿Qué consejo les darías y cómo tienen que abordar esa relación? ¿Cómo tienen que abordar ese nuevo campo en el que van a meter? Me pasa a mí también, es decir, yo no soy mujer, pero también te pido que me cuentes qué podemos hacer para entrar en mundos tan complicados o tan al principio, ¿no? Nos parece tan difíciles como inteligencia artificial o como deep learning, como machine learning, todo esto. Pues yo creo que lo más importante es animarse, aventurarse a aprender cosas nuevas. Yo lo resumiría en eso. De hecho, yo creo que es por lo que yo he conseguido esas colaboraciones, por tener interés y por currártelo. Y luego meterse en todos los sitios. O sea, yo me iba a Teleco y, ¿no? Y hablabas con un profesor, con otro, con otro. Y al final los científicos son muy abiertos y son mucho más creativos de lo que pudiera parecer en un principio, ¿no? Y a mí me han aportado muchísimo, me han enseñado muchísimas cosas y todo en un clima que al final es mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que lo más importante es dar el primer paso. Y luego además a través de Internet es que tienes infinidad de información. Hay cursos gratuitos de todo. Kaggle, por ejemplo, acaba de sacar nuevos cursos, que es una web muy importante en cosas de estas, es como Colab, algo así, y tienen sus propios cursos de Python o de introducción a este tipo de tecnologías y demás. Y al final es animarse y estudiar, yo creo que es lo más sencillo. Luego ya para aplicarlo en arte sí que es verdad que hay muchas menos cosas, ¿no? Porque es un campo todavía muy incipiente y queda pues todo por hacer. Ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros, buscar la aplicación artística. Creo que nos quieres contar algo más de tu trayectoria. Veo aquí que nos presentas algo como desde el arte sonoro a la investigación en medicina. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, en realidad es el título que he puesto a todas las presentaciones para que fuera así homogéneo. Como no sabía el título que tenía el Kravinar, pues dije, pues este mismo. Pero bueno, sí quería aprovechar para enseñaros, pues, por lo menos los proyectos que yo he tenido más relación con medicina, ¿no? Ya que no podemos hablar de la tesis. Y aunque ya en esos inicios de la tesis yo vi un montón de cosas relacionadas tanto con medicina como con terapia, la verdad es que ya las cosas más con hospitales, pues sí que ya sucedieron después, ¿no? Con una beca del gobierno mexicano, del Servicio de Relaciones Exteriores de México, y ya sería con el proyecto Resonance o después de él con la serie Aquilea, que bueno, en realidad hay... Ah, mira, se ha puesto a sonar. Estos son masajes sonoros. Aquí tenéis los dos proyectos. El proyecto Resonance, que es el que os comentaba, que realicé en México, y luego una versión en vídeo, que eso me lo pidieron para el Congreso Atenea, y luego la serie de Renacimiento de Aquilea, que en realidad tiene un proyecto sonoro musical que es muy similar al de Resonance, pero ese todavía está en proceso porque ahí ya se hace música no solo con resonancias magnéticas, ¿no? Con los sonidos de la resonancia, sino ya con otras muchas pruebas, ¿no? Donde de hecho radiografía entra
o ecografía y demás. Entonces, ese todavía está en proceso. Así que, si queréis, primero explico un poco lo de Aquilea. En realidad, a mí fue curioso porque luego me tocó tomar la perspectiva del paciente, ¿no? En un principio, esta aproximación había surgido como para ayudar a otros que llevaran mejores ciertos procesos de las pruebas médicas que estresan mucho, y el estrés no es nada bueno para la salud en ningún caso. Pero luego me tocó a mí pasar por esas cosas, ¿no? Curiosidades de la vida. Y todo Aquilea está basado en eso. Yo tuve un accidente con la espalda, se me rompió un disco vertebral y se me quedó paralizada toda una pierna. Y de hecho perdí el reflejo aquileo, que de hecho no ha vuelto. Y es un poco aprovechando todos esos procesos que había que hacer de rehabilitación o de pruebas médicas y demás, pues buscarles una nueva perspectiva que sea más significativa para ti y que te anime, ¿no? Yo tampoco, no soy muy deportista, la verdad, aunque al final te tienes que hacer a todo, ¿no? En escultura con la espalda no te queda otra. Y bueno, era una forma pues de llevar mucho mejor este proceso. Y bueno, como veis, hice todo tipo de obras, ¿no? Empecé desde cosas que podía hacer desde la cama, porque estabas en cama, a poco, ir creando obras que llegaban hasta la escultura, ¿no? Pues por ejemplo, ahí tenéis una poesía sonora, que lo puedes hacer sonar ese poema a la vez que vas recitando cosas. Estos son pinturas de acción basadas en los ejercicios que tenía que hacer de rehabilitación con la pierna, que eran un rollo tremendo. Pues mira, esto fue una forma de hacerlo mucho más divertido y sobre todo de expresar lo que llevas dentro, ¿no? Que a veces es muy difícil en los procesos de enfermedad, tenemos costumbre de comérnoslo todo y para llevar mejor la situación, y sin embargo es súper importante sacar fuera todo lo que estás viviendo, porque de hecho eso es lo que te va a ayudar a llevarlo mejor y a mejorar todo ese proceso. Y bueno, la pieza musical que os comentaba, ¿no? Que aquí, por ejemplo, estáis oyendo una prueba de resonancia. Y bueno, esto también era porque yo no me puedo estar quieta, ¿no? Aunque esté así un poco fastidiada, ¿no? El no hacer cosas plásticas, eso sí que ya me voy para abajo. Yo mientras pueda hacer arte. Y también aproveché para colaborar con un proyecto que hacía el LCI sobre protoperformance. Y os he traído aquí, al final salieron 3 esculturas y 3 artículos, pero bueno, os he traído el disco de piedófono, ¿no? que en realidad aquí es una aproximación tecnológica, pero aquí la tecnología serías tú, ¿no? Porque está basado en entender al pie como si fuera la aguja del gramófono del mundo. Y en realidad este disco lo realicé primero para obligarme a que el pie tuviera una postura determinada, ¿no? Y ejercitar según qué músculos, precisamente para eso, para la rehabilitación del pie, y luego también para la memoria sonoroáptica del pie, porque también se perdió, y era una forma que tenía yo de ejercitarla así un poco alocadamente, digamos. Y bueno, ya vamos a entrar. Es que igual, sin haber visto lo de la tesis anterior, no entendéis esta relación tan singular que yo tengo con los hospitales o con las pruebas médicas. Pero bueno, para que os hagáis una idea al final los artistas, yo creo que lo que mejor aportamos son nuevas formas de mirar, de escuchar, de atender, ¿no? Nuevas formas de hacer también. Y creo que esa es la parte más creativa y que no tenemos miedo, ¿no? Que lo mismo nos metemos con cosas hiper serias, como veréis ahora en el proyecto Resonance, ¿no? Que al final es un proyecto de música, que también yo entré a la música y a la ciencia y a la medicina a través de la plástica, todo. O también podemos tener esa otra parte, ¿no? Mucho más alocada, divertida, y que al final nos permite ver más allá en esos proyectos más serios, ¿no?
ayuda a ver más allá. Y bueno, el proyecto Resonance, bueno, como os he comentado, surgió de una beca otorgada por el SRE de México, aunque en realidad esto es un proyecto que había nacido mucho antes. Yo el año anterior o año y medio ya había empezado a hacer grabaciones en hospitales y alguna clínica de pruebas de resonancia. Y bueno, tienes que pedir todos los permisos, porque la verdad que hacer registros en ese tipo de espacios de salud es bastante complicado. Y luego la parte de México, que fueron 3 mesecitos por ahí, pues ya fue el montaje de las piezas musicales, que ahí aproveché para que fuera mi tutor Manuel Rocha Iturbide, que es un compositor muy conocido de allí, que hizo su tesis sobre síntesis granular. Que bueno, la síntesis granular al final es, tú coges una pieza de sonido y la cortas en infinitos cachitos, ¿no? Como si buscases el quantum sonoro, ¿no? Como los átomos y los cuantos, pues lo mismo, pero con sonido, y juegas con esos clústeres, las nubes de sonido y demás. Y el proyecto al final, bueno, tenía un blog específico y sacaban las 3 piezas sonoras, ¿no? Que tenéis aquí los títulos y de cómo es cada una, ¿no? Una mezcla del radioarte y el paisaje sonoro, reflexionando un poco por el proceso que es tener una prueba de resonancia. La segunda sería ya de música concreta y la última es de síntesis granular. Estos son algunas de capturas de pantallas del blog, en la que, bueno, pues intentaba explicar un poco. Al final el conocimiento es poder, ¿no? Lo que tú conoces te da mucho menos miedo. Entonces me parecía importante explicar a la gente qué prueba era la que iban a realizar, cómo funciona, cómo prepararse, ¿no? De una forma más abierta o más de tú a tú, que como lo suelen hacer en medicina, ¿no? Que también tienen webs para informar a sus pacientes de qué es lo que va a hacer, pero esto de una forma mucho más amena y sobre todo que te da una nueva perspectiva para ver esa experiencia que ibas a tener que vivir, que al final era vivirla como una experiencia musical. También tiene la parte de archivo, ¿no? Donde ves como el arte sonoro pues también se relaciona con todas las cosas de patrimonio, fonografía, etcétera. Y si queréis podemos ir ya directamente a las obras. La que empieza a sonar nada más entrar en la página es la de música concreta. Si queréis podemos hacer 2 cachitos, ¿no? Ver un poco cómo es la de música concreta, un poquito cómo es la de síntesis granular y ya pasamos al vídeo y vemos solo un poquito del vídeo. De acuerdo. Perfecto. Aquí, obras sonoras. No sé si se oye, sí. Sí.
Es espeluznante el sonido, ¿eh? Da bastante miedo. Bueno, yo creo que nos hemos hecho una pequeña idea. Esta es la más espeluznante, ¿eh? Y además es curioso que este tipo de músicas al final siempre se asocian con el miedo, ¿no? Aunque bueno, yo en eso sí que intento, y de hecho si vas hasta el final de la pieza siempre, ¿no? Al final siempre busco que tenga un final optimista, ¿no? Y mucho más agradable, pero quieras que no, aquí era un poco transmitir las sensaciones que tiene una persona cuando entra en esa especie de ataúd que son las resonancias, entonces había que transmitir, ¿no? Esa sensación de agobio y angustia. Pero bueno, también tengo partes, luego la que es de radioarte y paisaje sonoro, en realidad es mucho más animada y más divertida. Vamos a escuchar un poco la pieza que os decía de síntesis granular, que aquí ya hablamos, ¿no? De los cuantos de sonido. Muy bien, Rocío. Sí. Y bueno, ya en el vídeo, a ver. El vídeo en realidad es una adaptación que hice para el Congreso Atenea y en realidad es un vídeo minimal, es monocromo y su único interés era en que la gente que estuviera en ese auditorio se veía como una proyección de cine, ¿no? Pues primero que tuviera vértigo ante la nada, ¿no? Al enfrentarse a una pantalla en blanco en la que no sucede absolutamente nada y luego ir pasando el blanco, gris, negro en las tres piezas, sobre todo para condicionar a sus órganos, ¿no? Y que poco a poco se fueran abriendo a la escucha atenta y profunda de esos sonidos, que al final para un artista sonoro pues lo más importante es la escucha. A ver, yo provengo de las artes plásticas, de hecho soy escultora, es mi especialidad, aunque bueno, también hago cosas de pintura, grabado, ¿no? De cosas
pues las disciplinas clásicas, ¿no? Aunque poco a poco ya en Erasmus pues conocí el arte sonoro y poco a poco la vibración, el sonido o las cosas de física de los átomos se fueron introduciendo en mi praxis. Luego, en realidad, yo de la plástica he llegado al sonido y a la música, de ahí a la ciencia y la tecnología ya aunando ambos mundos y de ahí a la medicina, que es una vía un poco rarilla, le puede sorprender a la gente, pero bueno, es el camino que yo he recorrido. Mi relación con la música, pues tendría que mencionar a The Irregularis Daniel Chance Orchestra, ¿no? Que es una orquesta experimental. Hemos hecho bastantitos conciertos, hasta 2013 estuvimos. Y bueno, nosotros lo que hacemos son conciertos plurifocales simultaneístas, indeterminados y abiertos, ¿no? Que tú, por ejemplo, que conoces a Cage, pues sabrás un poco de lo que te hablo, pero bueno, entiendo que para otra gente puede ser un poco complicado. En realidad, las únicas premisas que nosotros seguimos es eso, una atención y disciplina musical, se dice el tiempo total de acción y de no acción y demás, tienes que distribuirte por todo el espacio para aprovecharlo y crear una obra plurifocal. Y bueno, aquí cada intérprete hacía sus propuestas de manera independiente y luego se ponían en común en el lugar de concierto, ¿no? Y a través de esa colaboración pues se ve que surge de nuevo. En realidad yo veo mucha relación entre este tipo de propuestas y ya te digo, cómo se organizan ahora bueno, si quieres no me lío con estas cosas, ¿no? De la empresa y demás, que total, al final, lo mejor es que os ponga un ejemplo, ¿no? De uno de los conciertos que hicimos, pues estas son las 3 propuestas que yo hice, ¿no? Un instrumento sonoro que funciona de forma independiente, música electrónica para tenorión, que es un instrumentito genial, muy, muy divertido, y luego una improvisación libre con músicas de acción, ¿no? Voy a poneros el vídeo de ejemplo. Este es el instrumento sonoro, que al final veis que es una escultura de hielo que se va deshaciendo y genera su propia composición al descongelarse. Y este es el tenorión, que es un instrumento divertidísimo. Y os voy a poner un vídeo y así tenéis un pequeño ejemplo de lo que hace la Irregularis. Bueno, yo creo que podéis tener un pequeño ejemplo, ¿no? Como veis, tiene mucha influencia de Fluxus, de Case, de Zag, del movimiento Dada, ¿no? Y se mezcla eso, tanto lo más antiguo, el uso del propio cuerpo, de objetos, con lo más tecnológico, ¿no? Ahí tiene todo cabida. Y luego, si queréis, podemos pasar directamente. Tenía varios ejemplos de los conciertos. Bueno, voy a señalar el de la mosca. No os voy a poner nada, pero sí que quería aprovecharlo para mostrar esa relación que empecé yo a tener con la medicina, ¿no?
y cómo usar el sonido de una forma terapéutica. Fue el concierto presentación del libro de La mosca de tras la oreja, que es un libro bastante importante en arte sonoro aquí en España, de Llorens Barber y Montserrat Palacios, que de hecho son parte de Irregularis. Y yo allí aproveché para poner extractos de unas grabaciones que yo había hecho con piezoeléctricos de unos empastes que me tuvieron que hacer, porque yo era muy hipocondríaca, ¿no? Y me acordé de esa frase de Cage que dice que, oye, si un sonido no te gusta es porque no lo has escuchado con la suficiente atención, ¿no? O con la suficiente profundidad. Entonces ahí fue, fíjate, una cosa tan sencilla, ¿no? Aplicar un poco el sonido como praxis terapéutica para mí, donde empecé a relacionarme con este tipo de cosas. Perdona, no sé si se oye el entorno. Ah, bueno, perdona, que estoy con micrófono, es que han empezado a sonar máquinas fuera y no sabía si tú escuchabas algo. Bueno, y luego en la tesis, por supuesto, ahí la relación con la tecnología es bestial. Y lo sólido y lo sonoro al final también abarcan a todo, ¿no? Y tengo desde paellas musicales para hacer un poco de terreta, que al final es una escultura que la conviertes en instrumento, ¿no? Bueno, homenajes a Kagel y a otras formas de sentir la música, almohadas interactivas también. Os he puesto un poco las cosas más relacionadas con la tecnología así más moderneta, digamos, ¿no? Que esto es una almohada que a medida que tú te vas moviendo genera una composición de una composición azarosa. Aquí hay algunas de las grabaciones de los blablas que se encuentran dentro, que son estos dispositivos. Pero bueno, esto es una simulación porque cada vez te genera una pieza diferente, ¿no? La relación del usuario con la escultura. Luego el disco de la ME, que también aquí son usos tecnológicos, pero bastante más para sacar relacionados con la arquitectura casi, ¿no? Al final lo que trata es a través de grabadoras sacar la resonancia armónica en la que vibra esa habitación, que son estos sonidos, y aparte también tiene que ver con la propia historia y la memoria de Aram Slobodian, que era para quien iba en homenaje esta pieza. Pero como ves, aquí por ejemplo se relaciona también con la arquitectura. Vividero también iba en relación con la arquitectura, que al final son grillos electrónicos para transformar la memoria de ese depósito. Y que de hecho yo sabía que era una pieza imposible de que la cogieran para inaugurar ese espacio en Matadero, porque no se oye prácticamente nada, tienes que pegar la oreja a los pilares del depósito. Pero eso también dio lugar a que nacieran otras piezas, ¿no? Y que, por ejemplo, pudiera hacer un paisaje sonoro de cómo imaginaba yo ese vividero, pues por ejemplo en el Reina, en las jornadas del GIEM, o incluso que esa pieza acabara siendo banda sonora de un vídeo que ha entrado en importantes colecciones. Un vídeo de Lisi Prada y mío, si quieres lo ponemos, y así.
Bueno, en realidad todos los vídeos y las obras y demás, en realidad lo pueden ver en mi web. Yo soy muy de el disco de 1 minuto para Miguel Molina, un proyecto que comisaré, pero bueno, casi prefiero poneros mi web y demás contactos porque al final allí lo pueden ver todo con mucha más tranquilidad, que creo que será mejor, porque al final voy un poco atropellada. Bueno, pues Rocío, muchas gracias. Yo creo que hemos tenido una visión de conjunto de toda tu trayectoria, que me parece muy completa y esa tu propensión a tratar temas científicos me parece, bueno, pues a lo mejor inaudita para un gran público, pero no para, digamos, los especialistas que nos dedicamos al tema de innovación, creatividad, etc. Yo creo que va a ser una moneda común cada vez más. Y bueno, pues darte las gracias por estar aquí con nosotros en A Cravinax, ti, a ti. formar parte de alguna manera de esta comunidad también, de la innovación, del conocimiento, de la creatividad. Y bueno, pues desearte lo mejor y ojalá en el futuro pues sigas alegrándonos la vida con nuevas propuestas y nuevos proyectos que bueno, lleguen a la cima como en este momento estás trabajando, ¿no? Yo creo que te auguro una magnífica carrera. Creo que tienes todos los componentes para el éxito porque estás haciendo algo que prácticamente es único, ¿no? O sea, en este momento sois muy pocas las que os habéis atrevido a cruzar las fronteras y trabajar desde las diferentes trincheras sin ningún tipo de problema. Y eso pues me satisface mucho porque yo creo que estás aquí invitada precisamente por esa visión que tú tienes de conjunto de la realidad, ¿no? Me encanta haberte tenido aquí en este espacio y bueno, pues te dejo finalizar con alguna palabra si quieres y desde aquí un cálido y afectuoso abrazo. Muchísimas gracias, Javier. De hecho, mira, aprovecho yo también para felicitarte por tu proyecto de Cravinas, porque en realidad me parece muy, muy interesante y muy necesario. Ya te lo he comentado alguna otra vez, pero yo creo que es muy importante demostrar cómo los creativos, gente de arte o de otro tipo de disciplinas, ¿no? Podemos aportar muchísimas cosas a otro tipo de proyectos, ¿no? Tenemos esa parte alocada, experimental y demás, pero que precisamente hoy día en las nuevas formas de hacer, yo creo que es muy interesante porque a veces tenemos una perspectiva que nos permite ver cosas que otros no ven y que tú destaques ese aspecto, ¿no? Y el importante papel de la cultura y la creatividad, pues es de agradecer. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias y un abrazo virtual y nos vemos pronto. Otro para vosotros. Gracias.